Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Merú y hoy seguimos, perdón, en el día 26 de septiembre. Finalmente llegamos al capítulo 3 y al final de este día, tres partes para el estudio de un solo día, pues bueno, quizás superemos esta marca, se lo aseguro. Pero bueno, debido a la extensión la extensión, podríamos decir también, y a la cantidad de información que tiene el libro de Daniel, los libros de profecía, específicamente Daniel y Apocalipsis, me he visto totalmente obligado a hacer al menos un video por capítulo, que yo creo que no es ninguna molestia para nadie, todo lo contrario, mejor se ha maximizado, ¿no?, el estudio de esto. Yo creo que al fin y al cabo la idea del año bíblico es justamente llegar a los libros más controversiales, que en este caso son los de profecías, y poderlos entender de una manera cabal y completa, como creo que nunca se ha hecho un estudio, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, gracias a las personas que apoyan el Ministerio de Profecías Bíblicas, gracias a los que me apoyan para seguir con el proyecto del año bíblico y con todos los proyectos que se puedan llegar a hacer en Profecías Bíblicas. Muchas gracias por sus colaboraciones, de todo corazón se los digo. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar el estudio del día de hoy, que es el capítulo 3. Yo les voy a dar una perspectiva que quizás muchos de ustedes no conozcan. Y aquí vamos a ver también algo del 600. Vamos a ver muchas cosas, ¿no? Y bueno, como el tiempo es corto, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a orar, ¿ya? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Una vez más, mi Dios, estamos aquí ante tu presencia, primero que nada, para darte las gracias por todo lo que haces por nosotros. Mi Señor, mi Dios, estamos una vez más en el estudio del libro de Daniel, estamos en el capítulo 3, mi Señor. Cada capítulo, mi Dios, cada texto bíblico de este libro, sin duda, tiene grandes lecciones y un gran significado, mi Dios, tanto para nuestra vida espiritual como para los acontecimientos del tiempo del fin. Por favor, mi Dios, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, por favor, y ayúdanos a entender estos mensajes. Te pedimos, mi Dios, que dejemos a un lado nuestros perjuicios y nuestras ideas concebidas y que simplemente nos dejemos de enseñar por tu palabra santa y divina. Te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, les voy a decir algo que yo me había olvidado. Sabía, pero me había olvidado. Sé que estos videos quizás los vean personas de otras denominaciones. Ahora, para estas personas de otras denominaciones les quiero decir este mensaje corto. Primero que nada, nosotros los adventistas creemos en el método historicista de las profecías, ¿no? Y de igual manera creemos de que la Biblia se explica sola, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a capítulos más controversiales, como por ejemplo las 70 semanas, las 2300 tardes y mañanas, Daniel capítulo 7, vamos a definir muy bien claro el contexto bíblico de cada una de esas profecías con la palabra de Dios sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, vean por favor los videos sin perjuicios, véanlo con una mente abierta y decir, bueno, vamos a ver si este muchacho tiene la razón o no. O si lo que va a exponer, es mentira o verdad. Entonces, por favor, de igual manera a mis queridos hermanos adventistas, que por ahí muchos de ustedes, y ya vamos a llegar a ciertas profecías en las cuales yo sé que va a levantar un poco de controversia, tienen ideas de que ciertas profecías incluso se van a volver a cumplir. Vamos a definir muy bien claro esos puntos. Estamos en el libro de Daniel y quiero dejar totalmente claro. No me importa tomarme el tiempo quizás de 2 horas para explicar un capítulo. Lo vamos a hacer si es necesario para entender esto, porque mis queridos hermanos, si nosotros no entendemos las profecías, como les dije al principio en la introducción del libro de Daniel, no vamos a saber dónde estamos parados, ¿no? Y esa es la triste realidad del mundo adventista de hoy. No entendemos en el momento crucial que estamos de la historia. Muchos dicen, no, sí, Cristo viene pronto. No entienden. Ustedes no entienden, ¿no? Es como cuando la mujer está a punto de dar a luz y rompe fuente. ¿Cómo es la situación en ese momento? Es ya, o sea, ya llegó, o sea, no hay tiempo que perder. Estamos hablando de que pueden faltar minutos, quizás horas a lo mucho para que el bebé nazca. Pero ya, o sea, ya está o sea, la acción, por así decirlo, concreta. Hoy en la actualidad hablamos de lo mismo, las acciones ya están. Podríamos decir que ya se rompió la fuente, ¿no? Todo está por suceder, ¿no? Entonces,
Es muy importante entender cabalmente las profecías, si no de lo contrario, mis queridos hermanos, como les digo, no vamos a saber dónde estamos parados en la historia. Y va a venir alguien y nos va a decir una cosa, y va a venir otro y nos va a decir otra cosa, y vamos a ser como... seríamos como las olas del mar, van y vienen, vienen y van, y al fin y al cabo no van a ningún lugar, ¿no? Entonces, por favor, ideas preconcebidas a un lado, vamos a tratar de explicar todo esto con la palabra de Dios. Y bueno, empezamos. El capítulo 3 del libro de Daniel, no se sabe exactamente la fecha en la que se escribió. Pudo haber sido alrededor del año 602 o el año 588, no se sabe. Tampoco es del todo crucial, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Algo más. Quizás me quedé corto con el video de ayer, pero tranquilos. Ya vamos al capítulo 7 y voy a exponer de mejor manera Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y los reinos y todo esto, los 10 tribus bárbaras. Hemos de exponer mucho mejor, ya que ahí sí hay muchísimo que decir, ¿ya? Entonces el capítulo 7 va a ser, por sobremanera, bastante extenso, ¿no? Pero por el momento vamos al capítulo 3, ¿no? Y miren, empieza así. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos, su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. A ver, primero que nada, déjenme marcar aquí algo que no he marcado. Ya, aquí está la otra, qué bonito. Listo, ya. Nabucodonosor, acuérdense que el capítulo 2 termina con la visión, la estatua, bueno, el sueño, etcétera, etcétera. Y ahora, no se sabe cuánto tiempo pasó, el tipo coge y dice, digamos que se puso rebelde, vamos a usar esta palabra. Y decidió hacer una estatua de 60 codos de alto por 60 codos de ancho. Estamos hablando de un promedio de 30 metros de alto por 3 metros de ancho. Y le hizo de oro completito. Quizás no le hizo de oro macizo, quizás le hizo de algún otro metal y después la forró de oro. Bueno, quién sabe. Pero bueno, la cosa es que algo de oro había en esa estatua. Y le hizo de oro de pies a cabezas, pues acuérdense que él simbolizaba la cabeza. Entonces él con esta acción estaba diciendo, yo no voy a ser la cabeza. Yo o mi reino va a durar por siempre. Y de cierta manera sí fue así. de cierta manera. De cierta manera, pues hasta el día de hoy tenemos la herencia de Babilonia, ¿no? En muchos sentidos. Ya vamos a explicar también esto después. Entonces, miren, él hace esta idea. Y ahora, punto número 1. Vamos a encontrar el 666 aquí. Primero que nada, la imagen medía 60 codos. Ahí tenemos un 6. Después, la imagen de ancho medía 6 codos. Ahí tenemos otro 6. Y en el versículo 5, me voy a saltar un par de versículos. Se tocaron 6 instrumentos, la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio y la zampoña. Se tocaron 6 instrumentos. De manera codificada tenemos el 666 aquí, y no solo una vez, lo tenemos de hecho 3 veces. Si ustedes van a las medidas, verán un codo, yo les dije que un codo aproximadamente 50 centímetros. En realidad no se sabe exactamente la medida del codo. Dilata entre 45 y, bueno, entre 40 y 50 centímetros más o menos un codo. Pues un codo es la medición desde la palma de la mano hasta el codo. De hecho, así se medía en la antigüedad. Y esto más o menos tiene medio metro. Y ahora, por ejemplo, en el comentario bíblico adventista nos dice que la imagen tenía 27 metros de alto por 2 metros 70 de ancho. Y ustedes dirán, ¿dónde está el 666 ahí? Es fácil. ¿Cuánto es 3 por 9? 27. Y si ustedes cogen el número 9 y lo voltean al revés, ¿qué tenemos ahí? El 666. De igual manera tenemos 2.7 metros de ancho. Otra vez el número 27. 3 por 9, 27 y 27 al revés, 666. ¿Coincidencia? Sí, hermanos, sinceramente yo no creo en las coincidencias. Cuando algo pasa una vez, bacán. Cuando pasa 2 veces, bueno, puede ser. Pero aquí tenemos 60 codos, o sea, tenemos las medidas de los codos, los 6 instrumentos nos da 666, 666. Tenemos el ancho que nos da 666, tenemos el alto que nos da 666. 3 veces nos identifica Babilonia con el 666. Ahora, me estoy adelantando unos cuantos libros de la Biblia, pero miren, vamos a llegar a Apocalipsis y vamos a analizar muy bien este tema. El papado hasta el día de hoy utiliza el 666. Si hablamos, por ejemplo, del escudo de los jesuitas, el escudo de los jesuitas tiene 3 clavos. En valor numérico, en el alfabeto hebreo, un clavo tiene el valor de 6.
Les he de explicar cuando lleguemos a Apocalipsis 13, ¿no? 3 clavos, un clavo, 6. Vicarios Filideis, 666. Muchos conocerán eso, y si no, ya vamos para allá, no se preocupe. Y de igual manera, el Papa Francisco, o el papado, mejor dicho, siempre utiliza fechas interesantes. Un decir, utiliza por ejemplo, digamos, el mes de junio, que es el sexto mes del año, ¿no? El mes de junio, el 6 de junio a las 6 de la tarde. Ellos utilizan fechas así. O por último, utiliza el 6 de junio, el día 12. Junio es el sexto mes, 12, 6 más 6 es 12. Ellos utilizan muchísimo el número 666 de manera subliminal. Hay que ser muy atentos para descubrirlo. Ellos juegan mucho con la numerología. Entonces miren, y aquí tenemos prácticamente el segundo 666 que encontramos en la Biblia. El primero creo que fue cuando hablábamos de Salomón, cuando creció su orgullo y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí encontramos el primer 666, ¿no? Y ahora encontramos una vez más el 666 en la imagen de Nabucodonosor. Ahora vamos a llevar el capítulo 3 de Daniel al tiempo del fin. De una manera simbólica, repito, de una manera simbólica, esta imagen está representando a la marca de la bestia en el tiempo del fin. En Apocalipsis 3 se habla de la imagen de la bestia. Aquí tenemos la imagen de la bestia. Es interesante que incluso Nabucodonosor después se convirtió en una bestia. Sí van entendiendo, ¿no? El paralelismo. Ahora, de cierta manera simbólica. No estoy diciendo que el 666 en el tiempo del fin va a ser una imagen. No. El 666 incluso es una manera de identificar a la bestia, ¿no? En este caso estamos identificando al imperio que en este momento está representando a Satanás, ¿no? Que es Babilonia, y lo está dejando muy claro subliminalmente en las medidas y en los instrumentos que se toca, ¿no? Entonces miren, tenemos aquí a la imagen de la bestia, tenemos el 666, ¿no? Les voy a resumir rápido. Tenemos un decreto de adorar a la imagen de la bestia, de adorar el día domingo, podríamos decirlo para que me vayan entendiendo. Un decreto de muerte. Tenemos 3 jóvenes, tenemos 3 mensajes de 3 ángeles en el tiempo del fin que no quieren adorar a la bestia. Aquí tenemos a 3 jóvenes que no quieren adorar a la bestia. Después estos jóvenes son, por así decirlo, perseguidos y echados en el horno de fuego, en el horno de la aflicción. Al igual que los santos de los últimos días, viene un cuarto personaje, que en este caso es Jesús, que más adelante eso vamos a verlo. Los libera, y el rey, al ver la gloria de este personaje, vuelve a alabar a Dios. Y esto nos recuerda mucho al mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis capítulo 18, versículos 1 al 5, que incluso tanto el mensaje de los 3 ángeles como el mensaje del cuarto ángel está en el logotipo de este ministerio, ¿no? De manera pequeñita tenemos aquí el simbolismo de los eventos finales en el tiempo del fin, ¿no? En la pequeña historia de Daniel capítulo 3, ¿no? Un decreto de que hay que adorar. Y más adelante vamos a ver vuelta con Daniel, un decreto de que no se puede adorar, ¿no? Otro simbolismo, ¿no? Del tiempo del fin. Y bueno, espero que ustedes se hayan dado cuenta alguna vez de todo esto. La Biblia, los libros proféticos tienen un montón de mensajes escondidos buenos, obviamente. Estamos hablando de mensajes subliminales buenos, ¿no? Entonces miren, aquí tenemos esta pequeña historia que nos ejemplifica lo que va a ser el tiempo del fin, ¿no? Interesante también ver de que Nick Ron, por ejemplo, Nick Ron levantó una torre, ¿no? Vuelta, Nabucodonosor levanta una estatua. ¿Y qué tiene que ver Nick Ron con todo esto? Pues Nick Ron fue el fundador de Babilonia, ¿no? Y bueno, vamos a seguir, ¿no? ¿Dónde me quedé? Ya, dice que la estatua la puso en una llanura, en la llanura de Dura. Me imagino que haber sido una especie de campo, de estadio. Bueno, llámenlo como quiera. Trajo a todos sus servidores públicos, ¿no? A la inauguración. Bueno, aquí nos da una lista larga, ¿no? Capitanes, oidores, receptores, consejeros,
sátrapas, que prácticamente significa príncipes. Bueno, trajo a todos sus delegados públicos, en pocas palabras. Y bueno, miren, también démonos cuenta de algo. Aquí Nabucodonosor les jugó una trampita. Porque nunca les dijo para qué los llamó. Solamente los llamó. De hecho, esto nos recuerda a lo que pasa hoy en la actualidad del mundo, ¿no? Que sí, que el medio ambiente, que el cambio climático, que la familia. Todo esto nos va a llevar a qué cosa. Esto es una trampa para llevarnos a guardar el día domingo. De hecho, la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, que sacó en el año 2015, yo me la leí completita. Qué increíble, saqué un tema de eso. No lo he subido, nunca lo grabé, de hecho. Sí, nunca lo grabé, ¿por qué no lo grabé? Pero bueno, nunca lo grabé. Quizás, bueno, les prometo que después del año bíblico la he de grabar para subirlo. Toda la encíclica tiene la finalidad de llevarnos a la adoración al día domingo y obviamente la idolatría, ¿no? En este caso, Nabucodonosor también hizo, bueno, para sus servidores públicos no fue ningún problema porque todos eran idólatras, ¿no? Pero acordémonos que entre esos servidores públicos estaba Daniel y sus 3 amigos, ¿no? Entonces tenemos esta trampa, ¿no? Ahora miren, de igual manera, lastimosamente, si hablamos en el sentido de la iglesia está metida en muchos concilios. Por ejemplo, está sobre todo metida en el concilio ecuménico. Sí, está de observadora, pero está. Y ellos, por así decirlo, al igual que los servidores públicos de Nabucodonosor han caído en la trampa. Mis queridos hermanos, nosotros no tenemos que hacer nada en el Concilio Mundial de Iglesias ni nada por el estilo, ni meternos en nada de eso, ¿sí me entiende? ¿No? Entonces, hoy en la actualidad el mundo cristiano ha mordido el anzuelo, el mundo político ha mordido el anzuelo. El Papa Francisco, el papado se ha puesto a hablar del cambio climático, de las familias y de muchas cosas, ha metido en muchos temas y de esta manera lo han elegido ya prácticamente como líder moral. E incluso los países europeos van, piden consejo. Bueno, los presidentes del mundo lo visitan. Todo el mundo está al igual que aquí. Todos los servidores públicos, todos los presidentes del mundo reuniéndose con el papado, reuniéndose con Nabucodonosor. La historia se repite, está implícito, pero está claro, ¿no? Los llamó a la inauguración, ¿no? El papado está llamando a todas las naciones a arreglar los problemas de este mundo, pero bueno, sigamos. Y bueno, así se reunieron todos, ¿no? Y el heraldo pregonó a todo el mundo lo siguiente, que al son de la música de estos 6 instrumentos, la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña, ¿no? Se postrara todo el mundo y adoren a la imagen. Y bueno, aquí tenemos el elemento de la música. Ya hablamos de la música bastante en Salmos, no creo que valga la pena repetirlo, pero mire, se está utilizando la música, podríamos decir, se está utilizando el placer y también se estaba utilizando una amenaza de muerte. Entonces estamos utilizando el placer y el miedo para que el mundo adorase. Hoy en la actualidad es lo mismo. Si no lo hacen a las buenas, lo van a hacer a las malas, ¿no? Es el método del papado, por así decirlo, ¿no? No nos olvidemos que con la música se pueden manipular sentimientos y emociones, ¿no? Y bueno, me imagino que la música que aquí se estaba tocando no era un vallenato, no era un reggaetón. Debió haber sido una música sublime, poderosa, impresionante, ¿no? Como estos grandes conciertos a veces que se dan en el mundo, ¿no? Por ejemplo, de la música instrumental o de música o de ópera, ¿no? Es música muy impresionante, ¿no? O por ejemplo, un claro ejemplo también podemos la música de Beethoven, ¿no? La novena sinfonía de Beethoven es increíble. Entonces se debió haber utilizado una especie de música más o menos así, ¿no? Para impresionar a las masas, ¿no? Los cuales cogieron y se postraron. Hoy en la actualidad es lo mismo. De hecho, la Iglesia Católica en la historia, ¿no? Nos damos cuenta de algo. Sus iglesias, cuando tú entras a una iglesia, bueno, imagínense, vamos en el tiempo a retroceder, ¿no? 500 años atrás. Eres un humilde campesino, vives en una casa media parada, ¿no? O sea, una casita, una casucha, podríamos decir mejor, ¿no? Y cada domingo vas a misa y entras a misa y parece que entras al cielo. Paredes de oro, imágenes inmensas, una construcción imponente y toda la cuestión, ¿no? Imagínate esa impresión que tú tienes.
¿no? El papado siempre utilizó esto, la extravagancia, para impresionar a las personas, ¿no? Y hasta el día de hoy, las iglesias más grandes y lujosas del mundo, ¿cuáles son? Las católicas. El papado ha utilizado mucho la propaganda, ¿no? Y ahora imagínense, tenemos aquí una estatua de alrededor de 30 metros de alto. Hermanos, 30 metros son 30 metros, ¿no? Por 3 de ancho, ¿no? Y quizás que si estaba en un pedestal estaba todavía más alta, quizás se podía ver hasta de 50 metros. Entonces fue algo impresionante, ¿no? En el tiempo del fin, ¿qué se utilizará? Imagínense, en el tiempo del fin va a venir Satanás y va a infundir, entre comillas, vida a seres muertos, entre comillas, porque realmente van a ser demonios personificando a nuestros seres queridos perdidos. Estaremos preparados para aguantar toda esta impresión. Y miren, vamos a recapitular algo del capítulo 1. Gracias a que ellos tenían una dieta vegana, su mente estaba papelito, estaba totalmente limpia. No fue fácil impresionarlos por los sentidos, ya que sus sentidos no estaban debilitados. ¿Me hago entender? ¿Qué es más fácil? ¿Ser estafado por una mujer hermosa en el caso de los hombres? ¿O por algún ladrón mal vestido? ¿Por dónde sería más fácil estafar a un hombre? ¿Con una mujer hermosa o por cualquier ratero mal vestido? La respuesta es clara, ¿no? Obviamente que el hombre va a caer por la mujer hermosa. De igual manera las mujeres. ¿Por quiénes se van a dejar convencer o estafar o lo que sea, ¿no? ¿Por un hombre elegante, con traje, simpático, de buen parecer? ¿O por algún hombre que incluso le inspira hasta temor? Obviamente que con el tipo elegante, de buen parecer y de sonrisa atractiva van a caer. Va a ser más fácil estafarlas, ¿no? Entonces siempre, ¿no? Estas cositas, cuando nosotros no tenemos bien claros nuestros sentidos, es como cuando la gente se emborracha, hace cosas que ni pensaron hacerlas, ¿no? Pero como estaban sus 5 sentidos estropeados, ¿qué pasó? Bueno, hicieron lo que nunca quisieron hacer, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Gracias a también la alimentación que ellos tuvieron, esto fue su salvaguardia. Acordémonos que no eran los únicos judíos o israelitas en todo el reino de Babilonia. Pero el relato bíblico nos dice que las únicas 3 personas en todo el reino de Babilonia que no se postraron frente a la imagen fueron Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Misael y Azarías, también como se los conoce mejor, con sus nombres originales, ¿no? Y listo, sigamos, ¿no? Mire, en Deuteronomio 28, versículos 15 y 36, no, justamente se cumplió una profecía que había dicho Moisés, de que si no eran fieles iban a ser llevados a una nación extranjera donde iban a adorar a sus dioses, y esto se cumplió, ¿no? Deuteronomio 28, 15 y 36, ¿no? Bueno, la sentencia cuando el pregonero pregonó era de que el que no se postrase ante la imagen sería echado a un horno de fuego, ¿no? Y dice el versículo 7, nos dice, por lo cual al oír todos los pueblos, ya no estaban solamente los dignatarios, sino todos los pueblos, al son de la bocina, de la flauta, del tambor, etcétera, 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 y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos adoraron a la imagen, menos el grupo de personas que van a estar pregonando el mensaje de los 3 ángeles. Ellos van a ser los únicos que no van a adorar a la imagen de la bestia en el tiempo del fin, o a la bestia, mejor dicho, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Mis queridos hermanos, sigamos en el pasaje bíblico. Y bueno, hay una película. Hay una pregunta que está aquí en el aire. ¿Dónde está Daniel? ¿Qué pasó con Daniel? Daniel estaba al lado de Nabucodonosor viendo todo sin hacer nada. No creo. Nabucodonosor sabía perfectamente cómo era Daniel. Entonces, más que seguro, esto sucedió cuando Daniel quizás estaba como delegado de Babilonia en alguna nación lejana. Posiblemente. O simplemente Daniel cogió y se le ignoró totalmente. Y Daniel en su prudencia también no hizo nada. Obviamente que Nabucodonosor nunca le hubiera exigido nada a Daniel porque sabía perfectamente que nunca lo iba a hacer. Le debía haber conocido muy bien estos años a Daniel, ¿no? Porque debieron haber pasado un par de años, ¿no? Igual esta estatua no se construyó en un día. Entonces Daniel más que seguro no estaba dentro de Babilonia cuando todo esto sucedió. Más que seguro, ¿ya? De ahí, ¿quién sabe qué pasó con Daniel? No se sabe exactamente, pero lo más seguro es que no estaba, ¿no?
Y bueno, dice que algunos de los caldeos, algunos de los sabios de Babilonia, vamos a decirlo así, algunos de los servidores públicos se presentaron para acusar a los judíos, ¿no? Se dijeron al rey, le recordaron al rey la orden, ¿no? Y bueno, aquí también vemos algo de parte de estos señores, ¿no? Qué ingratitud, ¿no? Les habían salvado la cabeza, literalmente, ¿no? Y ahora los estaban acusando, ¿no? Pero hermanos, así es la envidia y los celos, lastimosamente, ¿no? Y miren, hay unos judíos que están en los negocios de la provincia, dirigiéndose específicamente a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Estos no adoran a tus dioses, ni a tu estatua de oro, ¿no? Y bueno, obviamente, miren, es interesante que ellos destacan que estaban en los negocios de la provincia, obviamente reflejando sus celos del cargo que ellos tenían y ellos no, ¿no? Dice que Nabucodonosor se enojó grandemente y los mandó a ver, ¿no? Obviamente que aquí la acusación para ellos era deslealtad y traición. Y eso va a ser la acusación que nos van a nosotros a dar en el tiempo del fin. Miren, si hoy día hablamos, por ejemplo, en contra de esto que está muy mal, que es la igualdad, o yo diría mejor dicho, la distorsión de esto del género y todo eso, la libertad de género, también como lo llaman, toda esta distorsión, de que uno puede, si uno dice que es caballo, y wow, eso es una locura. Si tú hablas en contra de la homosexualidad y todo eso, que eres un homofóbico, que eres un ni siquiera, y te desean hasta la muerte, en serio. A mí me ha pasado. Hasta la muerte desean. Entonces, en ese sentido, por no tener estas ideas pervertidas, que no hay otra manera para decirlo, que tiene hoy en la actualidad la sociedad, ¿de qué te hablan? De traidor, deslealtad, y un caso más específico en el tiempo del fin va a ser esa nuestra acusación, ¿no? ¿Por qué no quieren hacer eso? Son unos traidores, son unos desleales a Dios. Incluso nos van a hablar de desleales a Dios, cuando realmente el que va a estar ahí manifestado va a ser el anticristo. Bueno, hay mucho que decir ahí, ¿no? Y bueno, Nabucodonosor les preguntó si era verdad esto, ¿no? Ahora, les dio una segunda oportunidad por usar una mala palabra, que realmente no era ninguna oportunidad que les estaba dando, pero bueno. Les dijo si estaban dispuestos ahora a adorar a la imagen, ¿no? Y ahora miren, ahora yo les digo algo. Nosotros estamos en el mundo, mis queridos hermanos. Nosotros, por ejemplo, vamos a usar las palabras de Jesús. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A Jesús le dijeron, mira Jesús, hay que pagar impuestos. Si Jesús decía que sí, se metía en problemas. Si decía que no, si decía que sí, se metía en problemas con los judíos. Si decía que no, se metía a vuelta en problemas con Roma. Los fariseos no eran tontos, eran demasiado astutos, maliciosamente hablando, ¿no? Más astutos que algunos de los hoy en la actualidad que defienden la mentira. Pero bueno, entonces miren, Jesús les dijo algo muy claro: dad al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, mis queridos hermanos, nosotros como ciudadanos de este mundo, si tenemos que pagar impuestos, paguemos los impuestos. Tenemos que respetar las leyes, respetemos las leyes, no hay ningún problema, ¿no? Pero así como respetamos las leyes de este mundo, exigimos o esperamos, mejor dicho, nosotros que también se respeten nuestra libertad. Y en este caso estamos hablando de nuestra libertad de culto, de religión, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces, miren, nosotros podemos obedecer a las leyes establecidas al Estado, a nuestros jefes, a nuestros padres, a nuestros esposos o esposas, como sea, siempre y cuando ellos no se metan contra nuestros principios. Y esto tenemos un claro ejemplo en Hechos capítulo 5, versículo 29, uno de mis pasajes favoritos en la Biblia. Es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Vamos a obedecer a los hombres? Sí, siempre y cuando no se metan contra nuestra libertad de culto. Y si yo quiero guardar el día sábado, lo hago. Y nadie puede meterse contra eso, ¿no? Y si tú quieres guardar todos los días de la semana, pues hazlo. Eso es cosa tuya, ¿no? En fin. Si no lo hacen, los voy a echar un horno de fuego, fue la amenaza de Nabucodonosor. Ellos le dijeron que no tenían que responderles sobre el asunto. Me ha dicho, tú sabes perfectamente, rey, que no lo vamos a hacer. Prácticamente fueron las palabras de estos tres jóvenes, ¿no? Y aquí vemos otra lección más. Nabucodonosor les había cambiado los nombres, pero no les había cambiado el corazón, ni su mente, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, no importa el exterior. Ahora sí vamos a decir esto. No importa el exterior, sino el interior, ¿no?
Nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego y de ti y de tu mano, mejor dicho, ¿no? Y si no lo hace, igual no vamos a adorar la imagen o rey, ¿no? Fueron prácticamente las palabras de estos tres jóvenes, ¿no? Y bueno, ellos conocían muy bien un pasaje bíblico que está en Isaías capítulo 43 y versículo 2, ¿no? De que Dios nos dice que cuando pasemos por las aguas no nos vamos a ahogar y cuando pases por el fuego no te quemarás, ¿no? La protección divina, que Isaías lo había escrito hace 100 años atrás. Aquí vemos claramente que ellos eran muy conocedores de la palabra de Dios, ¿no? De igual manera tenemos en Salmos capítulo 34 y versículo 7, el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor, ¿no? Acampa alrededor de los que le temen. Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida eterna, ¿no? Todas estas promesas fueron su bastón, podríamos decir, fueron un ayo para estos tres jóvenes, ¿no? Pero de igual manera, miren, a veces Dios va a obrar en nuestra vida milagrosamente, de manera milagrosa, pero a veces no. Y si obra de manera milagrosa, bacán. Y si no, de igual manera. Y si Dios nos quiere salvar la vida, que así sea. Y si nos quiere quitar, mis queridos hermanos, la vida, también que así sea. Nosotros simplemente esperamos la voluntad divina y que va a ser lo mejor en nuestras vidas. Y en este caso, estos tres jóvenes dijeron, Dios nos puede librar. Y si no lo hace, igual no lo vamos a hacer. Prefirieron morir antes que ser infieles a Dios. Qué ejemplo. Y esta actitud tan valiente, tan decidida, tan leal, tiene que ser la actitud de las personas del tiempo del fin, mis queridos hermanos. Quédense con eso, ¿ya? Nabucodonosor se volvió prácticamente loco del coraje, ordenó que se caliente el horno 7 veces más. Bueno, eso puede ser un símbolo, ¿no? No tiene que ser exactamente un número, ¿no? Un símbolo de que se caliente muchísimo más, que se caliente lo más que pueda, por así decirlo, ¿no? Jeremías 29:22 nos habla de que ya habían, de que judíos habían muerto, ¿no? Por este método del horno de fuego. Repito, Jeremías 29:22. Y bueno, versículo 20 dice, y mandó a hombres muy fuertes, o quizás también se puede decir que mandó a los hombres más fuertes que tenía, de sus tropas, de su guardia, ¿no? Que atasen a los tres jóvenes. Imagínense en dos tipos, o tres, o cuatro, cinco, quién sabe, enormes y fuertes atando a los pobres. O sea, los ataron como para que se aseguren de que los pobres no se escapen, ¿no? Y los ataron con cuerdas, hasta donde se sabe. Y bueno, dicen que ellos fueron echados al horno de fuego tal cual como estaban vestidos, ¿no? Y bueno, incluso aquí nos denota que ellos llevaban sus mitras, o sea, sus gorritos, ¿no? Y esto nos destaca porque eran prendas de vestir que se quemaban muy rápido, en un santiamén, ¿no? Y bueno, dice que el fuego era tan intenso, o sea, estaba tan caliente, vamos a decirlo así, tan ardiente, de que cuando los que abrieron el horno, cuando los que abrieron la puerta del horno, dice que se quemaron, o sea, murieron al instante, o sea, dense en cuenta de qué tan caliente estaba ese horno, ¿no? Y bueno, dice que ellos cayeron en el horno, simplemente cayeron en el horno. Entonces, miren, dice que Nabucodonosor se asustó, porque él vio algo que no tenía ni lógica ni sentido, ¿no? Dice que se levantó donde él estaba sentado, imagino que estaba en su trono, ¿no? O en alguna especie de trono ahí. Y dice que le habló a sus consejeros, a sus delegados públicos, ¿no? Y les dice, ¿acaso no echamos a tres varones o a tres jóvenes, ¿no? Pues yo veo cuatro. Se asustó que había a cuatro y no solamente eso. Y estos cuatro dice que se pasean de un lado para el otro, ¿no? Y el cuarto se parece al Hijo de Dios o al Hijo de los dioses o a Hijo de los dioses, ¿no? Entonces, miren, según Profetas y Reyes, página 374, nos dice que realmente este cuarto hombre o este cuarto ser o esta cuarta persona era Jesús, ¿no? Que muchas veces en la Biblia cuando se habla del ángel de Jehová, pues se habla de Jesús, sobre todo en el Antiguo Testamento. Entonces, mire, en la Biblia latinoamericana, o la Biblia de Jerusalén, se encuentra una oración de estos tres jóvenes. No es considerado exactamente que sea quizás la oración de ellos. No se sabe si realmente fue así. Entonces queda en duda si fue o no fue. Entonces, en ese sentido, yo he dejado a un ladito
esta oración que supuestamente ellos dieron. Pero el que quiera leerla la puede leer, puede descargar la Biblia latinoamericana, la aplicación que yo les dije, encontrarán ahí, pueden leer también la oración de estos tres jóvenes si tienen la curiosidad, pero bueno. Dice que aquí se paseaban, yo me imagino que tal vez estaban hasta conversando con Jesús. Quién sabe qué mismo estaba pasando, ¿no? Pero bueno, aquí estos tres, y bueno, estos cuatro, podemos decirlo, estaban totalmente intactos, ¿no? Y Nabucodonosor y los demás totalmente atónitos. Y también vemos algo interesante. Ellos tenían un carácter a prueba de fuego, mis queridos hermanos, ¿no? Y esto también nos refleja algo del tiempo del fin. Dios es fuego purificador. Y solamente los que están sin mancha de pecado pueden estar en su presencia, como también vemos en el simbolismo de estos tres jóvenes, ¿no? Vamos terminando la historia, que hemos aprendido bastante, creo. Déjenme ver si no me he soltado nada. No. Dice, se acercó, los llamó, ¿no? Y bueno, así como él los había introducido, tenía que sacarlos también, ¿no? Los llamó, ¿no? Como siervos del Dios Altísimo, hijos del siervo del Dios Altísimo, o siervos del Dios Altísimo, salid y venid, ¿no? Nabucodonosor los llama, y una vez más, en esta invitación que les hace, reconoce la soberanía y el poder de Dios. Y miren, algo más que se me está yendo, ¿no? Acordémonos que una de las copas de ira, específicamente la cuarta, es el sol, que va a arder muchísimo, ¿no? En el tiempo del fin. La gente se va a quemar por la calor. ¿Y los hijos de Dios cómo van a estar? Intactos, mis queridos hermanos, ¿no? Y bueno, sigue. Los pasajes bíblicos dice, déjenme ver qué escrito. Se acercaron los servidores públicos de Nabucodonosor a ver cómo estaban intactos, ¿no? Estos jóvenes. Dice que ni siquiera olían a fuego. No sabía, lo único que se quemaron realmente fueron las cuerdas, por eso dice que andaban caminando, no está implícito aquí, ¿no? Pero dice que ni siquiera olían a fuego, o sea, los tipos salieron como entraron, ¿no? Nabucodonosor reconoció a Jehová, ¿no? Que envió a su ángel para librarlos, pues prefirieron morir antes que ser infiel, ¿no? Y después Nabucodonosor dice que decretó que todo el que levante una blasfemia en contra del nombre de Jehová sea muerto, pues no hay otro Dios que libre como este, ¿no? Y bueno, realmente aquí el espíritu de profecía nos dice que fue una exageración de parte de Nabucodonosor dar un decreto de muerte, porque acuérdense que la adoración o el respeto a Dios no tiene que ser por miedo o por terror, sino por amor. Entonces, en ese sentido, digamos que Nabucodonosor hizo algo que no tenía que hacer, pero bueno, lo hizo al fin y al cabo. Y miren, después de esto, Nabucodonosor proclama y reconoce la gloria de Dios. Y esto también va a pasar en el tiempo del fin, cuando la gente se dé cuenta que fueron engañados, ¿no? Y que a los que ellos creyeron, a los pastores y a sus dioses que ellos adoraron, no tenían no tenían el poder de librarlos, ¿no? Y ahí es cuando cogen a la ramera que está montada sobre la bestia y la dejan desnuda, ¿no? Y bueno, la despedazan también. Entonces, ahí vemos otro, ¿no? Otro paralelismo con esto, ¿no? A estos tres jóvenes se los engrandeció en toda la provincia, ¿no? Y al fin y al cabo, los salvos del tiempo del fin no van a ser engrandecidos en el cielo. Obviamente que sí, ¿no? Entonces, miren, todo un paralelismo, ¿no? Tenemos aquí de lo que es la historia, ¿no? En Sadrach, Mesach y Abednego con el mensaje de los tres ángeles y los salvos del tiempo del fin. Y bueno, algo más interesante también vemos aquí, miren. Nabucodonosor era el rey de Babilonia, pero también vemos que él en este sentido está metiéndose en la religiosa como representante de su religión al mismo tiempo. Y miren, siempre que la iglesia y el Estado, que la política y la religión se mezclan, automáticamente surge la persecución. Y el máximo representante de Nabucodonosor en este tiempo de actualidad es el papado. El papado es líder religioso, pero también está haciendo o convirtiéndose poco a poco, bueno, no poco a poco, de grande en grande, de pasos agigantados diría yo, en el representante político de las naciones del mundo. Ha intervenido mucho en la política, ¿no?
Y mis queridos hermanos, van a tener el poder, van a tener algún momento el poder que alguna vez tuvieron por 1260 años, ¿no? Y va a pasar lo que pasó en los 1260 años, persecución. Y aquí de igual manera, Nabucodonosor se metió en la política de un decreto político, de una orden judicial, de una pena de muerte, ¿no? Basándose en la religión. ¿Y qué ocurrió? Persecución, ¿no? Más adelante vemos con Daniel lo mismo. Se da un decreto. ¿Qué ocurre automáticamente con el pobre Daniel? Persecución. Entonces, siempre que la política y la religión, que la iglesia y el Estado se juntan, automáticamente se levanta la persecución. Porque comienzan a darse leyes religiosas. Y las leyes no están para salvaguardar la adoración o la religión. Las leyes están para salvaguardar la integridad y los derechos humanos. Eso creo que hasta la persona más indocta lo sabe, ¿no? Si tú, digamos, vamos a hacer un ejemplo bien práctico. Si ahorita, digamos, en un caso hipotético, yo voy y te denuncio a ti, tú que me estás viendo en este video, y voy ante un policía y le digo, miren, esa persona usó el nombre de Dios en vano, blasfemó, dijo que Dios, insultó a Dios. El policía va a decir, ¿y a mí qué? Yo no tengo nada que ver. Voy al policía y le digo, esa persona guarda el día lunes, cuando Dios dice que hay que guardar el día sábado. El policía va a decir, ¿y a mí qué? ¿No? Voy de nuevo, te acuso, voy y le digo al policía, esa persona se hizo una imagen de un Dios, ¿no? Y lo está adorando en su casa, pasa media hora orándole a esa imagen. El policía me va a decir, ¿y a mí qué? ¿Qué está haciendo de malo esa persona? A ver, ¿en qué te afecta a ti? Bueno, es que no tiene que hacer eso. Es que la Biblia dice lo contrario. Bueno, la Biblia podrá decir eso, pero yo soy el representante de la ley, lo que me va a decir el policía. Entonces yo no tengo nada que ver, ¿no? Ahora, si voy a ante un policía y le digo, miren, esa persona está robando, ¿qué va a decir el policía? ¿En serio? A ver, vamos a ver. O voy a decir, acá hubo un intento de asesinato, ¿qué va a hacer el policía? Prontamente. O están por, bueno, o en un caso más significativo, esta persona habló mal de mí. Eso es injuria o levantar falso testimonio, que es uno de los mandamientos de Dios. El policía va a actuar. ¿Qué está diciendo de ti? No, esta persona dice que yo he robado, que yo le he robado tanto. A ver, por favor, venga y preséntese y usted tiene las evidencias de lo que usted está haciendo. Está difamando, está dañando el nombre de esta persona. Presente su evidencia, ¿no? Si no, de lo contrario, usted va a tener que recibir una multa, pues está dañando la reputación de esta persona. Es lo que el policía o el representante de la ley va a hacer. La ley no tiene que meterse en lo más mínimo en lo religioso. Si yo quiero adorar a un perro, lo hago. Y si quiero adorar al Dios Jehová, lo hago. Y si quiero adorarlo a Dios en el sábado, lo hago en el sábado. Y si lo quiero adorar en el martes, lo hago en el martes. La ley no tiene por qué intervenir en eso. La ley incluso no te obliga. Incluso yo una vez, mira, la ley es muy respetuosa. Yo una vez hablaba con un policía que estaba en mi negocio. Y a veces hay clientes que son difíciles, ¿no? Y un par de clientes que son personas muy groseras. Yo sinceramente le he dicho, ¿sabe qué? Yo a usted no le trabajo, ¿no? Con todo el respeto del mundo, yo a usted no le trabajo. Por allá hay otros locales que también ofrecen el mismo servicio que yo. Vaya allá, que allá la atienda. Porque son personas que a veces a uno le insultan. Entonces hay que tener también su dignidad, ¿no? Entonces yo decía, y una vez yo me pregunté, eso me pasó un par de veces, no es que me pasa siempre, un par de veces además me pasó en la vida, por así decirlo. Y yo me preguntaba, ¿será que decía entre mí que hice bien o hice mal? No en el sentido moral, sino en el sentido judicial. Porque al fin y al cabo, si yo estoy en mi negocio, obviamente que yo estoy prestando un servicio a la sociedad y tengo que servir a la sociedad. Entonces yo le decía al policía, oiga, verá, yo tuve una vez un par de veces este problema, le dije, a mí ustedes, o la ley, le digo, ¿me puede obligar a que yo le trabaje a alguien? Y él me dijo, no, la ley no te puede obligar, dice, a que tú le trabajes a alguien. Tú le trabajas a quien tú quieras, me dijo. Ahora es muy diferente que tú ya te hayas comprometido. Las cosas cambian, ¿eh? Las cosas cambian. Entonces, mientras yo no me comprometa, es diferente. Una cosa es que yo le haya cogido al trabajo y después me haga el desatendido, ¿no? Las cosas cambian, ¿no? Entonces, si usted no le iba a ayudar, ¿por qué cogió el trabajo? Hay una estafa ahí en medio de eso, ¿no? Entonces, miren, mis queridos hermanos, disculpen que me extendí un poco más. Pero la idea es esta: iglesia y Estado no tienen nada que hacer.
El papado no tiene por qué estar hablándole a los jefes de Estado. El papado tiene que estar dirigiendo sus misas. En otras palabras, vamos a hacer este dicho muy famoso. Zapatero a sus zapatos. Fin de la historia. La religión con la religión, el Estado con el Estado y listo. Nosotros como cristianos y como hijos de Dios, ¿tenemos que meternos en cuestiones de política? Mis queridos hermanos, ¿te guste o no te guste? No. No es que me están lanzando a la presidencia o a la alcaldía o me están insistiendo para que sea concejal o no sé qué más. Mis queridos hermanos, no. El caso de Daniel, el caso de José, hablemos también de Esther. Fueron casos diferentes. Esther no buscó ser la reina de ningún reino. José no buscó tampoco ser el segundo al mando de Egipto. Daniel tampoco buscó nada, ni Sadrach, ni Mesach, ni Abednego. Las circunstancias los llevaron, ¿no? Es como que yo vaya por la calle y me encuentro un billete de lotería y da la coincidencia de que es el premio mayor. Yo no busqué ser millonario, el boleto de lotería apareció en la calle, ni siquiera compré el boleto. Fui millonario porque Dios lo quiso prácticamente. Entonces nosotros no tenemos nada que ver. ¿Nuestro reino de dónde es? ¿De dónde es nuestro reino? Nosotros somos aquí pasajeros y peregrinos. Si yo ahorita escojo, yo soy ecuatoriano, yo aquí en Ecuador puedo llegar a ser hasta presidente. Pero si yo cojo y me voy solamente al Perú, ¿qué soy en el Perú? No soy ni siquiera un ciudadano, voy a ser hasta mal visto. En ciertas partes se debe ser hasta discriminado, porque la discriminación sí existe, ¿no? En pequeña escala o en gran escala existe la discriminación. ¿Qué puedo aspirar en el Perú? A lo máximo ser acogido como un ciudadano más, no más. Es lo máximo que puedo esperar, ¿no? Si las circunstancias me hacen alcalde de algún lugar del Perú, oye, bacán, soy alcalde, pero yo no busqué eso, ¿no? No había nadie más capacitado y me pusieron a mí. No pasó nada. Ya, pero yo no hice campaña política, ni estuve en esto, ni aquí y lo otro, ¿no? Mis queridos hermanos. Entonces, por favor, iglesia, iglesia, Estado, Estado, religión, religión. Y si hablamos en el sentido espiritual, mis queridos hermanos, el mundo en el mundo, la iglesia en la iglesia. Este sábado les voy a preparar un video muy interesante. Esto lo voy a subir en la página de Profecías Bíblicas. Quizás lo comparta por WhatsApp, pero estén atentos a la página de Profecías Bíblicas. Les voy a compartir un testimonio de una joven que estuvo en un camporí. Y lo que ella dijo vale oro, sinceramente, ¿no? Está en audio, así que he de grabar la conversación que tuve en WhatsApp y se los he de compartir a ustedes, ¿no? Protege la identidad de la persona para evitarle problemas también, pero bueno. Mis queridos hermanos, zapateros o zapatos, en pocas palabras, ¿ya? Vamos a leer las citas del Espíritu de Profecía, que ya me estoy olvidando. Y tenemos una, dos, tres, cuatro citas cortas, cuatro citas muy cortas. Y la primera nos dice una imagen de los últimos días. Mira, yo no he leído las citas del Espíritu de Profecía. De hecho, desde hace rato que no leo las citas del Espíritu de Profecía para no repetir lo que ya dije. Entonces, que sea sorpresa. Si coincide lo que el Espíritu de Profecía, lo que yo digo con el Espíritu de Profecía, pues bueno, coincidirá. Pero de ahí de lo contrario. Y si obviamente no coincide es porque me he equivocado. Y dice, una imagen de los últimos días. El sábado del cuarto mandamiento es invalidado por muchos que lo tratan como algo baladí o ligero. Mientras que ensalzan el falso día de reposo, el hijo del papado. En lugar de las leyes de Dios, son ensalzadas las leyes del hombre de pecado, o sea, del anticristo, del papado. Leyes que serán recibidas y obedecidas como lo fue por los babilonios. La maravillosa imagen de Nabucodonosor. Al levantar esa gran imagen, Nabucodonosor ordenó que debía recibir el homenaje universal de todos, tanto grandes como pequeños, encumbrados y humildes, ricos y pobres, ¿no? Esta imagen tan maravillosa, esta idea tan maravillosa de guardar un día a la semana por el bienestar de la familia y por contrarrestar el cambio climático, todo el mundo debería de hacerlo. La idea es tan buena que todo el mundo tiene que participar de ella. Es tan increíble todo esto que realmente debe de ser así. Va a ser la excusa algún día, ¿eh? Siguiente cita. Se anticipa algo insólito. Cuando el rey vio que su voluntad no era recibida como la voluntad de Dios, ojo, voy a repetir, cuando el rey vio que su voluntad no era recibida como la voluntad de Dios, se llenó de ira y la expresión de su rostro cambió contra estos hombres, o sea, se volvió loco de la ira prácticamente. Características satánicas, escuchen, atención a esto, características satánicas, y verán, yo me he quedado bien corto en el estudio de Daniel 3 también,
Pero bueno, falta Apocalipsis y ahí vamos a dar más detalles. Mis queridos hermanos, en el tiempo del fin la gente va a estar poseída por el diablo. Literalmente, literalmente. Ya quédense con eso. Características satánicas hicieron que su rostro pareciera como el rostro de un demonio, y con toda la fuerza con que podía decretar, ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más que lo acostumbrado, y mandó que los hombres más vigorosos, más fuertes de su reino, ataran a los jóvenes y los arrojaran en el horno. Creyó que se necesitaba un poder extraordinario para tratar a esos nobles hombres. Tenía la firme convicción de que algo insólito se interpondría en favor de ellos, y ordenó que sus hombres más fuertes se ocuparon. Oye, interesante esta cita, voy a repetir. Él sabía que algo insólito, milagroso, se iba a poner a favor de ellos, les iba a proteger, y por eso ordenó a sus hombres más fuertes que se ocuparan de ellos. Esa no me la sabía, ¿eh? Obviamente él conocía a Daniel y sabía que Daniel servía al Dios verdadero. Y entonces cuando quiso matar a Sadrach, Mesach y Abednego, él dijo, no va a ser fácil. Vamos a calentar el horno 7 veces más para que se hagan, por así decir, para que no haya pretexto para decir para que se puedan quemar realmente. Mandó a los hombres más fuertes para que no se puedan salvar. Entonces, él sabía, ¿no? Interesante este pasaje bíblico. Y de igual manera en el tiempo del fin, para la exterminación del pueblo de Dios, se va a hacer lo imposible, porque Satanás sabe perfectamente que somos custodiados por ángeles y no cualquier ángeles. Ángeles poderosos nos van a ayudar. Entonces, para exterminar al pueblo de Dios en el tiempo del fin va a ser una cosa como no tenemos ni idea, sinceramente, ¿no? Siguiente cita y penúltima. Dice, Cristo revelado por los cautivos. ¿Cómo supo Nabucodonosor que el aspecto del cuarto era como el del Hijo de Dios? De los cautivos hebreos que estaban en su reino, había oído acerca del Hijo de Dios. Miren, Daniel más que seguro le había contado, ¿no? Ellos habían sido portadores del conocimiento del Dios viviente, que gobierna todas las cosas. Miren, interesante, ¿no? Yo imagino que después de que Daniel le revelara el sueño a Nabucodonosor, le había dado mucha curiosidad del Dios Jehová. Entonces, le debió haber contado muchas cosas. Acuérdense que ya se habían escrito algunos libros de lo que hoy en la actualidad nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Entonces, debió haber aprendido muchas cosas, ¿no? De la religión judía, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, sabía que el que estaba en medio de ellos era el Hijo de Dios, o un ángel al menos pensaba quizás que era, aunque, vuelvo y repito, el Espíritu Profecía en Profetas y Reyes, página 374, nos dice que era Jesús, ¿no? La cita final dice, los compañeros entendieron la fe, dice. Estos fieles hebreos poseían gran capacidad natural y cultural, intelectual, y ocupaban una encumbrada posición de honor, o sea, eran muy encumbrados, ¿no? Y reconocidos. Sin embargo, todas esas ventajas no los indujeron a olvidarse de Dios. Miren, ellos tenían bien puestos los pies en la tierra. Me gusta este pasaje bíblico. Y lastimosamente muchos de nosotros, y digo de nosotros, cuando llegamos a cierta posición, por así decirlo, o llegamos a tener ciertos privilegios, mis queridos hermanos, de quien nos acordamos por último es de Dios. Pero ellos, por más que estaban en Babilonia y tenían cargos públicos muy importantes, quizás los mejores del reino, ellos nunca se olvidaron de Dios, ¿no? De igual manera, miren, nosotros ahorita en la actualidad vivimos en un mundo tan cómodo, vamos a ser sinceros, vivimos en un mundo tan bonito que tiene tantas distracciones. Mis queridos hermanos, no es pecado reírse de vez en cuando. No es pecado salir, recrearse, reírse, pasear, comerse un chocolate una vez al año no hace daño. Dicen, oye, no es pecado, no es que te vas a morir. Oye, ¿quieres divertirte? Diviértete, ¿quieres salir un día de pasear? ¿Quieres irte de vacaciones? Ándate de vacaciones, pero no te olvides quién eres y a dónde vas. Y en qué momento de la historia estamos, ¿no? Tiempo para todo, ¿no? Entonces, mire, no nos olvidemos nunca, ¿no? Podemos vivir la vida y ser felices, pero eso sí, con los pies bien puestos en la tierra, ¿no? Todas sus facultades fueron entregadas a la influencia santificadora de la gracia divina. Con su piadoso ejemplo y su firme integridad manifestaron las alabanzas de aquel que los había llamado de las tinieblas a la luz admirable. El poder y la majestad de Dios se exhibieron delante de la vasta asamblea en la maravillosa liberación de ellos, ¿no? Dieron un testimonio increíble. Jesús mismo se colocó a su lado en el terrible horno y mediante la gloria de su presencia convenció al antiguo rey de Babilonia
de que no podía ser otro sino el Hijo de Dios. Miren, es interesante, ¿no? Porque incluso Nabucodonosor dice, el cuarto se parece al Hijo de los dioses o al Hijo de Dios, quizás llegó a decir Nabucodonosor. Sabemos que las traducciones no son muy fidedignas, ¿no? Pero aquí el Espíritu de Profecía nos los aclara, ¿no? La luz del cielo había estado irradiando de Daniel y sus compañeros hasta que todos sus compañeros entendieron la fe que ennoblecía sus vidas y embellecía sus caracteres, ¿no? Dieron un testimonio, el cual, y esto va a pasar en el tiempo del fin, el testimonio de los santos de los últimos días va a ser tan claro que la gente realmente va a reconocer que Dios es Dios y que lo que ellos sirvieron simplemente fueron imágenes de madera o de piedra o de cemento que hay hoy en la actualidad, o de plástico, de tantas cosas que hay hoy en la actualidad. Mis queridos hermanos, este ha sido el estudio de Daniel capítulo 3, un estudio muy grato, la verdad, y más de una hora hablando, imagínense. Mañana tenemos el estudio del capítulo 4, después la caída de Babilonia, la liberación del foso de los leones y aquí vienen las profecías pesadas, 7, 8, 9, en el 10 tenemos un descansito y después el 11 y el 12 y se acaba el libro de Daniel. Vamos a ver si acabamos pronto. Vamos a ver si seguimos con un capítulo al día. Pero ya le cogí el ritmo a Daniel. En su tercer capítulo prácticamente lo cogí y bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp para recibir los salas del año bíblico, los sellos del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita, ahí, avísenme por WhatsApp. Si quieren pertenecer a un grupo de estudio, también avísenme para agregarles. Y tienen las diferentes maneras en las que me pueden apoyar para seguir haciendo el año bíblico y para seguir en el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias de todo corazón, mis queridos hermanos. Sin ustedes, sin su apoyo, nada de esto fuera posible. En la descripción de este video les dejo un enlace para PayPal. No se olviden de irse a Diagramas para que ahí descarguen todos los materiales, los libros que les dejé. Por favor, descárguense en el seminario del pastor Enrique Rosenthal. Es imperdible, es mega súper bueno. Sinceramente, es el que me está ayudando muchísimo aquí en el estudio de Daniel, la verdad. Y bueno, obviamente también les comparto mucho de la experiencia que he adquirido en estos años. Y bueno, no se olviden de eso, ¿no? El tema de él es imperdible, sinceramente es lo máximo, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayuda a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.